La alta cúpula del ciclismo mundial está totalmente aterrada por lo que esconde la máquina del prodigio, el prodigio mexicano. Lo que comenzó como un murmullo venenoso de envidia en los pasillos de los hoteles se ha transformado en el mayor escándalo institucional y tecnológico en la historia del World Tour. La Unión Ciclista Internacional, UCI, ha dejado de disimular su pánico y ha decidido ejecutar un ataque frontal, directo y descarado contra la máxima joya del ciclismo global, Isaac del Toro contra todos, el oscuro secreto de su bicicleta confiscada que aterra a la UCI. El operativo no tuvo absolutamente nada que ver con un control de rutina, fue una auténtica emboscada de corte policial. Apenas minutos después de que Isaac del Toro cruzara la línea de meta, destrozando los potenciómetros y humillando a los grandes capitanes europeos en una etapa de alta montaña, la unidad de fraude tecnológico de la UCI y la UCI irrumpió en la zona reservada del UAE Team Emirates. Sin previo aviso, sin mediar palabra con los directores deportivos y flanqueados por agentes de seguridad del evento, los comisarios apartaron violentamente a los mecánicos emiratíes y confiscaron la bicicleta titular del Torito. El nivel de agresividad fue nunca antes visto. Sellaron la máquina de carbono en una bolsa de evidencia antimanipulación, como si se tratara de la escena de un crimen, y la trasladaron bajo estricta escolta a un laboratorio móvil fuertemente custodiado. Estaban tratando a la máxima estrella del pelotón como a un delincuente tecnológico. ¿Cuál era la excusa oficial que la UCI le vendió a la prensa? Aseguraron que los rivales directos de Isaac, escuadras poderosas como el Vis Malicia Bike y el Ineos Grenadiers, habían presentado quejas formales exigiendo una revisión exhaustiva. Argumentaban que las aceleraciones del mexicano en pendientes del 15% eran biomecánicamente imposibles y sugerían la existencia de un motor electromagnético indetectable de última generación oculto en el buje trasero. Pero todo eso era una asquerosa cortina de humo. La verdad oscura y perturbadora es que la UCI sabe perfectamente que Isaac no necesita un motor de asistencia. Lo que realmente aterra a los burócratas de Suiza es que el UAE Team Emirates, utilizando el presupuesto ilimitado de su división de ingeniería aeroespacial, haya desarrollado una innovación en la estructura del cuadro tan revolucionaria y letal que rompa por completo el reglamento existente, fusionándose perfectamente con la potencia bestial de las piernas del mexicano. Confiscar la bicicleta era solo una excusa para intentar robar los secretos industriales del equipo y, de paso, quebrar la concentración mental de Isaac antes de la prueba contrarreloj. La realidad es que, tras subir al tercer escalón de escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el codiciado maillot blanco, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y esta confiscación ilegal y desesperada confirma que el sistema está dispuesto a utilizar tácticas de intimidación mafiosa para evitar que imponga su dictadura absoluta en el asfalto. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo, dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, no te despegues de la pantalla, porque cuando los técnicos de la UCI encendieron el escáner de rayos ex militar dentro de su laboratorio móvil, lo que encontraron en el eje de pedalier de la bicicleta del mexicano desató un estado de alarma absoluta que los dejó sin respiración, el interior del laboratorio móvil de la UCI com de airs en el sembrado de descubrimiento y descubrimiento mecánico y tecnológico del siglo XVI. Lejos de las cámaras de televisión y de los miles de aficionados que aún celebraban en la línea de meta, la atmósfera dentro del camión blindado de la Unión Ciclista Internacional era de una tensión absolutamente insoportable. Tres de los ingenieros jefe más prestigiosos de Europa, flanqueados por el comisario general, y dos observadores técnicos enviados secretamente por el equipo Vis Malicia Bike, cerraron las puertas herméticas con seguro. En el centro de la sala, iluminada por frías luces de neón, descansaba la máquina de carbono confiscada a Isaac del Toro. El silencio era sepulcral, roto únicamente por el zumbido de alta frecuencia del escáner militar de rayos X y resonancia magnética que acababan de encender.
El objetivo de los burócratas era claro y despiadado: querían encontrar la pistola humeante. Estaban obsesionados con la idea de que la aceleración nuclear de Isaac en las rampas del 15% solo podía explicarse mediante la asistencia de un motor electromagnético oculto, un sistema de baterías miniaturizadas camuflado dentro de los tubos o un buje trasero trucado. Querían despojar al Torito de su victoria, arrastrar su nombre por el fango mediático y expulsarlo del World Tour de por vida. Con las manos sudorosas, el técnico principal ajustó los monitores y activó el barrido láser sobre el cuadro negro mate del UAE Team Emirates. La pantalla gigante se iluminó con la radiografía térmica de la bicicleta. Los comisarios y los espías rivales se acercaron al monitor conteniendo la respiración, con los ojos desorbitados, esperando ver las bobinas de cobre y los imanes de un motor ilegal. El láser escaneó la tija del sillín completamente hueca y limpia, bajó por el tubo diagonal, fibra de carbono pura, llegó al buje trasero y al eje de pedalier, el lugar exacto donde ocurren las trampas tecnológicas, y no encontraron absolutamente nada. Ni un solo cable, ni una sola batería, ni un maldito engranaje mecánico. La bicicleta estaba limpia de cualquier asistencia externa. El comisario general palideció. Un sudor frío comenzó a resbalar por su frente. Sin un motor que mostrarle a la prensa, la confiscación violenta que acababan de ejecutar frente al mundo entero se convertiría en una demanda millonaria por difamación y abuso de autoridad. «Busquen bien, maldita sea», gritó histérico golpeando la mesa de metal. «Tiene que haber algo, es biológicamente imposible que un humano genere esa cantidad de vatios sin reventar el cuadro. Hagan un escáner de microdensidad en la caja del pedalier. Ahora mismo». El ingeniero jefe tecleó frenéticamente, aumentando el nivel de resolución del escáner hasta niveles microscópicos. Fue entonces cuando la pantalla arrojó un patrón visual que dejó a todos los presentes con la sangre helada en las venas. No había un motor. Lo que había en las entrañas de esa bicicleta era algo muchísimo más avanzado, aterrador y, para su desgracia, completamente legal según el reglamento técnico de 2026. Incrustada en la matriz de resina del cuadro, envolviendo la caja del pedalier y extendiéndose por las vainas traseras como si fueran los tendones de un depredador, descubrieron una malla tridimensional de nanotubos de grafeno enriquecido con titanio líquido. No era un motor, era una caja de resonancia de energía cinética. Esta monstruosa obra de ingeniería aeroespacial financiada por los petrodólares emiratíes no generaba vatios por sí sola. Estaba diseñada para absorber la deformación extrema del carbono cuando el ciclista atacaba, almacenando esa energía durante milisegundos y devolviéndola a la rueda trasera sin perder un solo porcentaje por fricción. Pero aquí estaba el terrorífico secreto que dejó a la UCI temblando. Esa malla hiperrígida de grafeno era tan dura, tan implacable, que un ciclista élite normal, incluso los capitanes del Visma o del Ineos, jamás podría flexionarla. Si un humano corriente intentara activar ese cuadro, se destrozaría las rodillas en 10 kilómetros. La bicicleta fue construida y calibrada exclusivamente para soportar y multiplicar la fuerza destructiva, salvaje y mutante de los 1000 vatios de torque puro que Isaac el Toro genera en sus arrancadas. La máquina no estaba motorizada, simplemente era una extensión biomecánica del monstruo que la montaba. El pánico se apoderó de la sala. La UCI acababa de descubrir que el mexicano no estaba haciendo trampa, sino que había llevado la evolución técnica y física de este deporte a una dimensión que los equipos tradicionales simplemente no podían igualar. Eran obsoletos frente al Torito. El comisario general, temblando de impotencia, se dio cuenta de que no tenían ninguna base legal para prohibir la bicicleta. La realidad es que tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el codiciado maillot blanco, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia ya son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y esta confiscación desesperada confirma que el sistema está dispuesto a utilizar tácticas de intimidación mafiosa para evitar que imponga su dictadura absoluta en el asfalto. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo, dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización.
Ahora contén la respiración, porque justo cuando la UCI intentaba ocultar su fracaso y retener la bicicleta con excusas burocráticas, los puños de Isaac del Toro y de su manager general comenzaron a golpear violentamente la puerta blindada del laboratorio, desatando una guerra verbal que haría temblar al mundo entero. Los puñetos contra la puerta de blindados sonaban como cañonazos anunciando el fin de la corrupción institucional. Dentro del laboratorio móvil de la Unión Ciclista Internacional, el comisario general y los ingenieros rivales entraron en un estado de pánico absoluto. Habían sido descubiertos con las manos en la masa, intentando robar los secretos industriales del UAE Team Emirates bajo falsa excusa de buscar un motor oculto. Afuera, la voz enfurecida del manager general del equipo emiratí retumbaba a través del metal. Abran esta maldita puerta de inmediato. Tienen 5 segundos antes de que nuestros abogados llamen a la Policía Federal Suiza por confiscación ilegal y espionaje corporativo. El guardia de seguridad de la UCI, temblando de pies a cabeza y con el rostro bañado en sudor frío, miró al comisario general. Este, derrotado al darse cuenta de que no tenían ninguna prueba incriminatoria, asintió lentamente. Los cerrojos magnéticos se liberaron con un chasquido metálico y la pesada puerta blindada se abrió de golpe. El manager del UAE irrumpió en la sala como un huracán, flanqueado por 2 colosales guardaespaldas, pero quien realmente congeló el aire del laboratorio fue el hombre que caminaba detrás de él, Isaac del Toro, aún vistiendo su maillot sucio con restos de barro y sal en el rostro, cruzó el umbral. No gritaba, no braceaba, caminaba con la lentitud y la frialdad de un depredador que acaba de arrinconar a su presa. Sus ojos oscuros, inyectados en pura rabia competitiva, escanearon la habitación iluminada por luces de neón hasta clavarse directamente en la pantalla gigante del escáner de rayos X, donde aún brillaba la radiografía de su máquina de carbono. En un rincón de la sala, los 2 observadores técnicos encubiertos, que en realidad eran espías enviados por los equipos Visma e Ineos, intentaron agachar la cabeza y ocultarse en las sombras, pero el mexicano ya los había visto. Encontraron sus malditas baterías. La voz de Isaac cortó el silencio del laboratorio como una cuchilla de titanio. Fue un susurro amenazante, cargado de un desprecio tan profundo que hizo retroceder físicamente al ingeniero jefe de la UCI. Destrozaron mi zona de recuperación, empujaron a mis mecánicos y confiscaron mi herramienta de trabajo frente a las cámaras de todo el mundo, tratándome como a un vulgar tramposo. ¿Y todo para qué? Para que los perdedores del Visma y del Ineos puedan escanear mi cuadro porque sus capitanes lloran cada vez que ataco en la montaña. El comisario general, intentando recuperar un ápice de autoridad institucional que ya estaba completamente hecha a pedazos, balbuceó una excusa patética. Señor del Toro, es un procedimiento estándar. Recibimos denuncias anónimas sobre anomalías en su telemetría y estamos evaluando la estructura de grafeno de su cuadro. Cállese, rugió el manager del UAE dando un golpe sobre la mesa de acero que hizo saltar los monitores. No hay ninguna regla en el Reglamento Técnico de 2026 que prohíba esa matriz de carbono. Saben perfectamente que la bicicleta es 100% legal. Lo único ilegal aquí es que están utilizando el poder de la UCI para hacer espionaje industrial a favor de los equipos europeos tradicionales. Los vamos a demandar hasta llevarlos a la quiebra absoluta. Pero Isaac no necesitaba que sus abogados hablaran por él. Caminó directamente hacia el centro de la sala, apartó de un empujón al técnico de la UCI y agarró su bicicleta por el tubo superior, arrancándola de los soportes del escáner con un solo movimiento violento. Se giró hacia los espías rivales encogidos en la esquina y les regaló una sonrisa gélida y sádica. Díganles a sus jefes que pueden copiar cada milímetro de esta bicicleta, siseó el mexicano acariciando el cuadro. Pueden gastar millones en grafeno y titanio. Pero esa malla hiperrígida que tanto les aterra no funciona sola. Necesita un motor de 1000 vatios para flexionarla. Y ese motor no se puede comprar en Europa. Ese motor lo llevo en las piernas. La realidad que tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el codiciado maillot blanco, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales,
y esta confiscación desesperada confirma que el sistema está dispuesto a utilizar tácticas de intimidación mafiosa para evitar que imponga su dictadura absoluta en el asfalto. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo. Dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, prepárate para un desenlace terrorífico, porque antes de abandonar el laboratorio, Isabel Toro lanzó una amenaza directa sobre la etapa contrarreloj del día siguiente, una promesa de destrucción masiva que haría que la UCI y sus rivales desearan no haber nacido. La rampa de salida se convirtió en el altar donde los ídolos europeos iban a ser sacrificados en directo a todo el planeta. La mañana de la decisiva etapa contrarreloj individual amaneció envuelta en una neblina densa y fría, reflejando perfectamente el estado de terror psicológico que paralizaba al pelotón. La noticia del asalto al laboratorio móvil y la humillación de los comisarios de la UCI se había filtrado a la prensa internacional durante la madrugada. El mundo entero sabía que la Unión Ciclista Internacional había intentado robarle la bicicleta a Isaac del Toro alegando la presencia de un motor oculto, y que el mexicano los había aplastado verbalmente, prometiendo una masacre sin precedentes en la lucha contra el cronómetro. En la zona de calentamiento, el ambiente era digno de un funeral. Los capitanes del Bismarck Bike y de Ineos Grenadiers pedaleaban sobre sus rodillos, con la mirada perdida, pálidos, sudando frío antes siquiera de subir a la rampa de lanzamiento. Sabían que el Torito no iba a salir a defender su liderato con inteligencia táctica, iba a salir a destruir carreras deportivas. Cuando los líderes europeos tomaron la salida, intentaron marcar los mejores tiempos, exprimiendo sus cuerpos al límite del colapso, pero sus mentes ya estaban completamente quebradas por la amenaza del monstruo que venía detrás. Y entonces ocurrió. El silencio sepulcral se apoderó de la plaza central cuando Isaac del Toro apareció en la rampa. Llevaba exactamente la misma máquina de carbono negro mate con matriz de grafeno que la UCI había intentado confiscar la noche anterior. Era un desafío abierto, una bofetada colosal y arrogante a la autoridad del sistema. Isaac rechazó usar la típica visera aerodinámica de su casco. Quería que las cámaras de televisión, los comisarios y sus rivales vieran sus ojos inyectados en pura rabia homicida. El reloj de cuenta regresiva oficial marcó el 0. Baam. Isaac no rodó suavemente por la rampa para tomar inercia como dictan los manuales europeos. Arrancó con una violencia tan brutal, tan desproporcionada, que la pesada rueda trasera de disco derrapó sobre la madera de la plataforma, dejando una marca negra quemada antes de salir disparado como un misil tierra-aire hacia el asfalto. Apenas en los primeros 5 kilómetros de la contrarreloj, las pantallas de telemetría de la transmisión internacional comenzaron a parpadear, incapaces de procesar la realidad biomecánica que estaban registrando. Isaac del Toro estaba empujando una relación de marchas monstruosa, un plato gigantesco de 60 dientes, moviéndolo a más de 100 pedaladas por minuto. El potenciómetro escupía cifras por encima de los 500 vatios constantes en posición aerodinámica pura. El aire literalmente silbaba al estrellarse contra la bicicleta del mexicano. La matriz secreta de grafeno del cuadro absorbía cada vatio de su furia y lo devolvía al asfalto sin perder un solo miligramo de energía. Era la fusión perfecta entre el depredador absoluto y la máquina indestructible. La realidad es que tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el codiciado maillot blanco, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y esta aniquilación en la contrarreloj confirma que el sistema está dispuesto a utilizar tácticas de intimidación mafiosa para evitar que imponga su dictadura absoluta en el asfalto. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo, dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, contén la respiración y aférrate a tu asiento, porque antes de llegar al primer punto de control intermedio, Isaac iba a alcanzar a su máximo rival en la carretera,
y lo que le haría rebasarlo sería tan humillante y despiadado que el corredor europeo pensaría seriamente en retirarse del ciclismo profesional para siempre. El cronómetro se convirtió en el testigo mudo de la mayor testigo, la mayor tortura psicológica en la historia de las contrarrodes. El gran capitán europeo, que había tomado la rampa de salida exactamente 2 minutos antes que el prodigio mexicano, pedaleaba de forma agónica intentando salvar su honor y justificar su salario millonario. Pero apenas a los 12 kilómetros de recorrido, antes de llegar al primer punto de control intermedio, un zumbido aterrador, oscuro y mecánico comenzó a crecer a sus espaldas. No era el ruido habitual de las motocicletas de televisión ni los gritos desesperados del coche de su director deportivo. Era el silbido cortante del viento siendo desgarrado sin piedad por la inmensa rueda lenticular de la máquina negra del UAE. Isaac del Toro lo había alcanzado en un tiempo biomecánicamente imposible, devorando una monstruosa desventaja de 120 segundos en un abrir y cerrar de ojos. Cualquier ciclista de élite normal en una prueba contra el reloj rebasaría a su presa lo más rápido posible, pegado a las vallas para no romper su propia inercia aerodinámica ni perder una sola décima de segundo. Pero Isaac del Toro no es un ciclista normal. En ese momento era un depredador sádico absolutamente sediento de venganza institucional. Al llegar exactamente a la altura del europeo, el torito no lo adelantó de golpe. Deliberadamente levantó el pie del acelerador, bajó sus vatios en más de un 30% y se colocó a su lado, emparejando sus bicicletas, pedaleando en paralelo a más de 55 kilómetros por hora. El capitán rival, con los pulmones ardiendo como fuego vivo, el ácido láctico quemándole hasta el alma y babeando sobre su manillar, giró pesadamente la cabeza y se encontró cara a cara con su peor pesadilla. Isaac lo estaba mirando fijamente. Sin gafas protectoras, con una expresión de puro hielo y respirando únicamente por la nariz con una calma que resultaba insultante para la biología, el mexicano mantuvo la mirada durante 10 eternos, sádicos y tortuosos segundos. No hizo falta pronunciar una sola sílaba. Esa mirada asesina destruyó por completo el ego, la moral y la carrera del europeo. Sabiendo que el castigo psicológico estaba completo, Isaac bajó la cabeza, metió un desarrollo aún más salvaje y desató otra explosión nuclear que lo hizo desaparecer en el horizonte como un relámpago negro, dejando a su rival completamente roto y humillado frente a las cámaras de todo el planeta. Cuando Isaac del Toro cruzó la línea de meta, el software del reloj oficial casi colapsa. Había triturado el récord histórico de la etapa por más de 3 minutos. Pero el golpe final no fue contra el cronómetro, fue contra la máxima autoridad. Al frenar en seco en la zona VIP, rodeado de micrófonos, flashes y ejecutivos aterrorizados de la UCI, Isaac bajó de su polémica bicicleta con matriz de grafeno. En lugar de entregársela suavemente a sus mecánicos, la empujó violentamente hacia el pecho del comisario general, quien tuvo que atrapar torpemente dando 2 pasos hacia atrás para no caer al suelo frente a las cámaras. Ahí tienen su maldita evidencia, sentenció el mexicano con un tono grave que silenció a toda la prensa internacional. Pueden quedarse con ella, pueden cortarla en pedazos, desmontarla o quemarla. No me importa. Mañana me presentaré en la salida y les ganaré aplastando a sus ídolos europeos usando una bicicleta de aluminio oxidada. Fue el jaque mate absoluto y definitivo. La UCI quedó arrastrada en el mayor ridículo de su historia y el ciclismo conoció a su nuevo dictador intocable. La realidad es que tras subir al tercer escalón del podio en el Tour de Francia 2026 y ganar el codiciado maillot blanco, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia son un secreto que aterroriza a las escuadras rivales, y esta aniquilación en la contrarreloj confirma que el sistema está dispuesto a utilizar tácticas de intimidación mafiosa para evitar que imponga su dictadura absoluta en el asfalto. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo, dale botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima y explosiva cobertura exclusiva.